Bueno, en esta práctica de anatomía y en todas las que nos quedan, vamos a jugar con una lámina donde podemos apreciar dos visiones diferentes de la cabeza y del cuello. En la lámina de abajo lo que tenemos es un corte sagital medio, por lo que todas las estructuras que vamos a ver aquí son las más mediales. Las estructuras laterales del lado derecho se han quitado para que podamos ver las mediales y las del lado izquierdo no las podemos ver. En esta lámina que queda por encima no es ningún corte, sino que es una visión lateral del lado derecho de la cabeza, de tal modo que las estructuras que estén más cercanas a nosotras diremos que son laterales respecto a aquellas que queden más lejanas. Por ejemplo, este músculo es lateral respecto a esta vena. Os explico esto porque a mí me costó mucho verlo el año pasado. El primer sistema neuromuscular que vamos a ver va a ser el sistema neuromuscular del nervio hipogloso. El nervio hipogloso o 12º par craneal va a salir del bulbo del tronco del encéfalo y abandona el cráneo por el conducto del nervio hipogloso, el agujero condilio anterior o agujero precondilio, que es este que os estoy marcando aquí. El nervio hipogloso desciende en su trayecto y lo vemos aquí cortado. Lo continuamos en un plano más lateral, vemos cómo sale por aquí y cómo va a abordar lateralmente a todos los músculos de la lengua. Es importante saber que el nervio hipogloso va a recibir los ramos anteriores espinales de los nervios cervicales C1, C2, C3 e incluso C4. Esto puede variar los diferentes niveles. Vemos como aquí se forma el asa del nervio hipogloso o asa del plexo cervical. Esto es importante para saber que si se lesiona el nervio hipogloso a esta altura, toda la musculatura de la lengua quedaría denervada, excepto aquella que solo está enervada por los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales C1 y C2, que como deberíais de saber es el nervio genioideo. Sin embargo, si por ejemplo esta lesión del nervio hipogloso se produjera a este nivel, donde ya tenemos todos los componentes, quedaría denervada toda la musculatura. Y por último, si quedara lesionada solamente esta rama de C1 o esta rama de C2, toda la musculatura de la lengua quedaría intacta, excepto el músculo genioideo. ¿Qué más cosas debéis de saber? Que en esta práctica de los nervios solo vamos a ver los componentes motores voluntarios. Ya en prácticas posteriores nos dedicaremos a estudiar el resto de componentes. Cuando hablemos de componentes vamos a hablar de fibras motoras voluntarias. Y bueno, vamos a ver ya los músculos de la lengua. La musculatura de la lengua la vamos a dividir en musculatura intrínseca y musculatura extrínseca. La musculatura intrínseca de la lengua es aquella que tiene sus dos extremos en la propia lengua. Y no vamos a hablar de origen e inserción, sino de extremos. El primer músculo que veis aquí es el músculo longitudinal superior de la lengua, que como veis presenta un extremo anterior que se sitúa en la aponeurosis lingual del vértice de la lengua y un extremo posterior que se sitúa en la aponeurosis lingual de la raíz de la lengua. Este músculo está formado por fibras longitudinales que recorren la lengua en un sentido antero-posterior y que están muy cercanas al dorso de la lengua. Además encontramos en un plano un poco más lateral el músculo longitudinal inferior de la lengua. El músculo longitudinal inferior de la lengua también tiene un extremo anterior que se encuentra en la aponeurosis lingual de la parte inferior del vértice, que en el plano inferior no vamos a ver dónde se encuentra, y su extremo más posterior lo encontramos en la aponeurosis lingual de la raíz. En una posición también muy medial, por eso lo vemos en este plano, encontramos los músculos transverso y vertical de la lengua. No sé si lo vais a ver bien, pero deberíais de ver unos circulitos blancos entre los cuales se sitúan unas líneas grises. Los circulitos blancos es el músculo transverso de la lengua, que tiene
un extremo lateral en la aponeurosis lingual de los bordes laterales de la lengua y un borde medial en la línea media de la lengua. Bien puede encontrarse a nivel del tabique fibroso medial o bien puede estar anclado a otros músculos. Y las fibras longitudinales grises es el músculo vertical de la lengua, que tiene un extremo superior en la aponeurosis lingual del dorso de la lengua y un extremo inferior en la aponeurosis lingual de la cara inferior de la lengua. A continuación vamos a ver la musculatura extrínseca de la lengua. Extrínseca significa que tiene un extremo en la lengua y otro extremo en otra estructura diferente de la lengua. Aquí sí que vamos a hablar de origen e inserción. El principal músculo extrínseco de la lengua es el músculo geniogloso. El músculo geniogloso se origina en la apófisis, en la espina mentoniana o geni superior y se inserta en toda la aponeurosis lingual del dorso de la lengua. Otro músculo extrínseco de la lengua es el músculo hiogloso. El músculo hiogloso es este que veis aquí. El lateral al músculo longitudinal inferior de la lengua y tiene su origen en el asta mayor y la parte lateral del cuerpo del hioides y tiene su inserción en la aponeurosis lingual de la parte lateral de la cara inferior de la lengua. Anterior y paralelo al hiogloso encontramos el músculo condrogloso. Este músculo condrogloso se origina en el asta menor del hioides y se inserta también en la aponeurosis lingual de la parte lateral de la cara inferior de la lengua. La lengua es esta estructura también gris que veis por aquí, superior. Y veis cómo estos músculos están llegando pues a la cara inferior, pero a su parte lateral, su parte más lateral. Otro músculo, también extrínseco de la lengua, es este que vemos aquí, que es el músculo estilogloso. El músculo estilogloso tiene su origen en la apófisis estiloide del hueso temporal y se inserta en la aponeurosis lingual de la parte lateral de la cara inferior de la lengua. Y vemos cómo sus fibras se entrecruzan con el músculo hiogloso y que se encuentra posterior a él y también superior. El último músculo extrínseco de la lengua es el músculo genioideo. El músculo genioideo es este de aquí y está pintado de un color diferente porque no está inervado por el nervio hipogloso, sino que está inervado por los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales C1 y C2. El nervio genioideo se origina en la apófisis mentoniana o genis inferior y se dirige posterior e inferiormente para insertarse en el cuerpo del hueso hioides. Este de aquí es el corte medial del hueso hioide.